Soy egoísta por vivir la vida a mi manera. Mi madre me repudió por elegir no tener hijos, así que me alejé, dejándola con la dura realidad de sus propios ultimátums. Así es como una decisión destrozó a mi familia y por qué me negué a disculparme. Tengo 31 años y hasta hace poco pensaba que mi familia era muy unida, aunque un poco demasiado tradicional. De pequeña, mi madre siempre fue el centro de la familia. Es de esas mujeres que creen que una vida perfecta implica matrimonio, hijos y cenas dominicales con nietos correteando por ahí. Mi papá es más tranquilo y comprensivo, pero nunca quiso desafiarla. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermano Adam, de 29 años, es tranquilo y le gusta mantenerse alejado del drama. Y mi hermana Hannah, de 27 años, siempre ha sido la pacificadora. Nuestras reuniones familiares solían tener el mismo ritmo: ponernos al día, comer demasiado y aguantar las preguntas no tan sutiles de mi madre sobre cuándo había sentado cabeza. Durante años, simplemente lo ignoré. He estado centrada en mi carrera, viajando y construyendo una vida plena. El matrimonio y los hijos nunca estuvieron en mis planes, pero no lo había dicho abiertamente hasta hace unos meses. Empezó en una cena familiar informal. Mi madre, como siempre, comentó que el tiempo apremiaba. Acababa de regresar de un viaje a Europa y me preguntó si había conocido a alguien especial. Cuando le dije que no buscaba una relación ahora mismo, empezó a hablar, como siempre, de que me arrepentiría más tarde. Esta vez, sin embargo, decidí dejar de darle vueltas al tema. Le dije claramente que no quería tener hijos. Nunca. El silencio era ensordecedor. Mi madre dejó el tenedor y me miró como si acabara de anunciar que me mudaba a Marte. Entonces estalló. Lo llamó egoísta y dijo que me arrepentiría cuando fuera mayor y me sintiera sola. Mi padre mantuvo la cabeza gacha, cortando la comida como si no hubiera oído nada. Adam y Hannah intercambiaron miradas, pero no dijeron mucho, probablemente esperando que se les pasara. Intenté explicarle mis razones: cuánto amo mi libertad, mi estabilidad económica y cómo nunca me había sentido atraída por la maternidad. Pero mi madre no lo aceptó. Empezó a usar frases como responsabilidad familiar y continuar el legado. En un momento dado, dijo que era mi responsabilidad como la mayor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una diferencia de opinión para ella, sino una traición en toda regla. Las semanas posteriores a esa cena fueron tensas. Mi madre no volvió a mencionarlo directamente, pero no hizo falta. Solía decir cosas como: cambiarás de opinión cuando conozcas a la persona adecuada, o solo lo dices porque estás demasiado concentrado en el trabajo. Suspiraba dramáticamente cada vez que mencionaba un viaje o algo emocionante sobre mi carrera, diciendo: qué lástima que no tengas con quién compartirlo. Pensé que Acción de Gracias sería una oportunidad para reiniciar, pero en cambio se convirtió en una segunda ronda. Durante la cena, mi madre comentó lo mucho que ansiaba tener nietos algún día. Luego se volvió hacia mí y dijo: pero supongo que no puedo contar con todos para que eso suceda. La sala quedó en silencio. Le dije que no me gustaba el comentario y le pedí que cambiara de tema. Fue entonces cuando me acusó de arruinar el legado familiar. Le dije con firmeza que era mi vida y mi decisión, y que no iba a disculparme por ello. Se quedó callada, pero me miró con esa mirada como si la hubiera apuñalado en el corazón. Después de cenar, me llevó aparte y me dijo que no entendía cómo podía rechazar todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Dijo que si no cambiaba de opinión, no tendría más remedio que reconsiderar mi lugar en la familia. A partir de ahí, la situación empeoró. Unos días después, convocó una reunión familiar. Pensé que quizá quería aclarar las cosas, pero terminó insistiendo en todo lo que había dicho. Me dijo que la estaba traicionando a ella y a la familia, y que me arrepentiría cuando fuera mayor y estuviera sola. Adam habló, diciendo que era mi vida y mi decisión. Pero Hannah me sorprendió. Dijo que entendía el punto de vista de mi madre, y que no quería ser la única que quedara para continuar con el apellido. Entonces empezaron los chismes. Empecé a recibir llamadas de tías y primas preguntándome por qué renunciaba a la familia. No me costó mucho darme cuenta de que mi madre había estado hablando. La gota que colmó el vaso fue cuando publicó un estado vago en Facebook sobre haber sido traicionada por su propia sangre. No me nombró, pero todos en la familia sabían exactamente de quién hablaba. Para entonces, ya estaba harto. Le dije que si no respetaba mis límites, tendría que empezar a limitar el contacto. Me respondió con un dramático: si me sacas de tu vida, no esperes que te mantenga en la mía. Podía sentir cómo se trazaban las líneas, y estaba claro que esto no iba a pasar desapercibido. Ella no iba a dejarlo pasar, y yo no iba a ceder. Lo que empezó como una decisión personal se había convertido en una guerra familiar, y sabía que la situación estaba a punto de escalar aún más. Después de la publicación de mi madre en Facebook, supe que la situación se intensificaría, pero no estaba preparada para lo lejos que llegaría. Unos días después, me llamó e insistió en tomar un café. Parecía tranquila, casi demasiado tranquila, así que acepté, con la esperanza de que estuviera lista para tener una conversación seria. Cuando llegué, ya estaba sentada, con los brazos cruzados. Empezó diciendo que me había dado tiempo suficiente para reconsiderar mi decisión infantil y que no podía aceptar tener una hija que le diera la espalda a los valores familiares. Luego dijo algo que me golpeó como un puñetazo. Si no estás dispuesto a cambiar de opinión,
Ya no formas parte de la familia, dijo. Yo ya había tomado mi decisión, y a ella no le quedaba otra que proteger a la familia del egoísmo. Me quedé atónito. Le pregunté si de verdad estaba dispuesta a sacarme de su vida por esto, y no lo dudó. Dijo que no podía apoyar a alguien que estaba destruyendo todo lo que había construido. Eso fue todo para mí. Me levanté y salí, dejándola allí sentada. No miré atrás, pero me temblaban las manos al salir. Después de eso, dejé de ir a eventos familiares. No soportaba el juicio y la tensión constantes. Adam me envió un mensaje esa misma semana, diciéndome que creía que mi madre estaba siendo irrazonable y que me apoyaría pase lo que pasara. Pero la respuesta de Hannah fue diferente. Me llamó y me dijo que entendía por qué mamá estaba molesta. No me pidió disculpas directamente, pero me dejó claro que pensaba que estaba siendo terca. Luego me enteré por Adam de que mi madre había dado otro paso para consolidar su desheredarme. Me había eliminado del fideicomiso y la herencia familiar. Adam la oyó hablar de ello con mi padre una noche, diciendo que los hijos desagradecidos no merecen las bendiciones familiares. Mi padre, como siempre, se quedó callado. Adam dijo que parecía molesto. Eso dolió, pero no era por el dinero. Fue la confirmación definitiva de que había terminado conmigo a menos que cediera. Decidí irme. No volvimos a contactarla después de eso. Bloqueé su número y la silencié en redes sociales, lo cual fue un pequeño alivio. Pero la paz no duró mucho. Unos días después, empecé a tener noticias de primos y tías preguntándome qué había pasado. Al parecer, mi madre les había estado contando a todos que había abandonado a la familia y que estaba desconsolada. Una prima incluso me contó que había dicho que yo era un egoísta sin remedio y que me arrepentiría de ello toda la vida. Me sumergí en el trabajo para no pensar demasiado en ello. Pero fue difícil. Mi productividad se vio afectada y me encontré repasando mentalmente las últimas semanas constantemente. Adam vino una noche con vino y comida para llevar, y me dijo que le parecía ridícula toda la situación. Dijo que mi madre me estaba manipulando y que tenía todo el derecho a vivir mi vida como quisiera. Tenerlo de mi lado me facilitó un poco las cosas. Aún así, el peso de todo aquello era demasiado. Así que empecé terapia. Mi terapeuta fue genial. Me ayudó a desenredar la culpa y me mostró que no estaba mal poner límites. También me señaló que gran parte del comportamiento de mi madre se debía al control, no al amor. Eso me impactó mucho, pero también me dio claridad. Por muy doloroso que fuera todo, también había una extraña sensación de libertad. Ya no sentía que tenía que justificar mis decisiones ante ella. Por primera vez, vivía mi vida sin preocuparme constantemente por su aprobación. Pero el drama no terminó ahí. Mi tía me llamó una noche y me dijo que creía que debía arreglar las cosas con mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Me contó que mi madre había estado llorando en las cenas familiares, diciendo que había perdido a su hijo mayor. Con calma, le dije que no fui yo quien terminó la relación. Si mamá quería enmendarme, le correspondía disculparse y respetar mis decisiones. A mi tía no le gustó esa respuesta, pero yo no iba a ceder. La situación se deterioró cuando mi madre organizó una cena familiar dramática, con lágrimas y discursos sobre su duelo por la pérdida de su hija. Incluso puso una silla vacía en la mesa como un gesto simbólico. Adam me lo contó después, diciendo que fue una de las comidas más incómodas en las que había estado. Él la confrontó, diciéndole que su comportamiento era lo que estaba separando a la familia, no yo. Ella lo ignoró, diciendo que él no entendía el dolor de una madre. Darme cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar, me hizo conectar. Ya no iba a ceder a la manipulación emocional. Mi madre quería el control, pero yo no iba a permitírselo. Decidí en ese mismo instante que me mantendría firme, sin importar cuánto drama creara. Tras salir de esa desastrosa reunión con mi madre, esperaba que el silencio que siguió durara. Fue un largo periodo de nada, sin llamadas, sin mensajes, sin emboscadas familiares. Me concentré en mi trabajo y en la terapia, pensando que lo peor ya había pasado. Pasaron los meses y, por un breve instante, pareció que la tormenta finalmente había pasado. Pero entonces, de repente, mi mamá me contactó. Me envió un mensaje diciendo que estaba lista para hablar. No fue mucho, y definitivamente no fue una disculpa. Dijo algo sobre querer seguir adelante como familia y cuánto extrañaba cómo eran las cosas antes. Mi terapeuta me había estado ayudando a prepararme para algo así, y su consejo fue que cualquier contacto requería límites firmes desde el principio. Respondí con cautela, dejando claro que no toleraría ninguna conversación sobre mi hijo. Libre decisión. Si quería hablar, si tenía que ser para reconstruir la confianza, no para reavivar viejas discusiones. Su respuesta fue cortés, casi demasiado cortés. Escribió que solo quería lo mejor para mí y que esperaba que pudiéramos superarlo todo. Parecía que estaba evitando asumir la responsabilidad por lo que había dicho y hecho, pero decidí darle el beneficio de la duda. Solo por esta vez. Concertamos una llamada. Empezó bien. Me preguntó por mi trabajo, mis viajes, e incluso mencionó una receta que quería compartir. Por un momento, pensé que quizá hablaba en serio sobre arreglar cosas, pero luego, con la misma naturalidad con la que comentaba sobre el tiempo, dejó caer que aún era joven y que algún día podría cambiar de opinión sobre tener hijos. Me quedé paralizado. Le recordé que ese tema estaba prohibido,
Intentó retractarse, diciendo que solo estaba conversando, pero percibí el tono cortante en su voz. Estaba claro que no había cambiado nada. Le dije que no podía seguir discutiendo y terminé la llamada. Más tarde esa noche, Adam vino a ver cómo estaba. Hannah le contó que nuestra madre estaba destrozada porque le había colgado. Adam no se sorprendió. Dijo que mi madre se había estado desahogando con Hannah sobre mí desde que empezó la prohibición de contacto. Me aseguró que había hecho lo correcto, pero eso no lo hizo menos agotador. Al día siguiente, Hannah me llamó. Me dijo que mamá estaba intentando arreglar las cosas y que yo estaba siendo terco al no llegar a un acuerdo. No me culpó directamente, pero su tono dejó claro que creía que yo era el culpable de la tensión constante. Repetía una y otra vez que no era justo presionar a mamá, como si yo fuera quien mantenía viva la pelea. Poco después, mi mamá volvió a sus andanzas. Publicó un estado críptico en Facebook sobre la importancia de la familia y cómo algunas personas dan por sentado sus bendiciones. No me nombró directamente, pero el momento era obvio. Algunos amigos y familiares le dieron su apoyo, y uno incluso escribió algo como: «Es duro cuando tus propios hijos te dan la espalda». Lo ignoré, pero el drama me resultaba sofocante. El estrés empezó a filtrarse en mi vida laboral. Me encontraba distraída durante las reuniones, repasando mentalmente conversaciones con mi madre. No cumplí un par de plazos, algo que no era habitual en mí, e incluso mi jefe notó que no estaba del todo presente. Intenté quitármelo de encima, pero era difícil ignorar el peso de todo. Unos días después, mi padre apareció en mi apartamento. Parecía incómodo, como si no quisiera estar allí, pero me dijo que lamentaba todo lo sucedido. Dijo que se sentía atrapado, entre mamá y yo, y que no sabía cómo arreglar las cosas. Admitió que no podía hacerle frente porque solo empeoraría las cosas en casa. Agradecí la visita, pero su actitud de no intervención fue tan frustrante como siempre. El siguiente golpe llegó por mensaje de texto. Mi madre me envió un mensaje diciendo que si no cambiaba de opinión, me eliminarían permanentemente de su testamento. En ese momento, ni siquiera me sorprendí. Le envié una respuesta breve diciéndole que no me importaba el dinero y que solo quería paz. No respondió. Durante un tiempo después de eso, parecía que finalmente se había dado por vencida, pero Adam me dijo que seguía hablando mal de mí con la familia. Mi tía me llamó, animándome a ser más madura y a contactar a mamá. Le dije lo mismo que le había estado diciendo. Cualquier relación con mamá requeriría un cambio genuino y respeto por mis límites. Me sentí como si le hablara a una pared. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Mi madre no iba a cambiar a menos que ella quisiera, y ningún esfuerzo mío serviría de nada. Estaba demasiado concentrada en el control y las apariencias como para escucharla de verdad. Decidí entonces dejar de interactuar. No respondería a más mensajes dramáticos ni publicaciones en redes sociales. Si quería arreglar las cosas, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. Poco después de que decidiera dejar de relacionarme con mi madre, llamaron a mi puerta inesperadamente. Eran mis tíos, que viven arriba, a 45 minutos. No los había visto desde antes de que empezara el periodo de no contacto, así que me sorprendió verlos sin avisar. Se acomodaron en mi sofá y no tardaron en ir al grano. Habían venido a decirme que necesitaba arreglar las cosas con mi madre por el bien de la familia. Mi tía habló de lo mucho que sufría mi madre y de cómo la disputa continua nos estaba destrozando a todos. Mi tío intervino, diciendo que era mi responsabilidad como el mayor hacer las paces. Mantuve la calma y le expliqué que no fui yo quien terminó la relación. Mi madre me había repudiado. Les dije que no estaba dispuesto a abrir la puerta a menos que ella respetara mis límites, pero no parecieron entenderlo. Se fueron después de una hora, visiblemente frustrados porque no cedía. Unos días después, Adam pasó por aquí con noticias. Al parecer, mi madre se había estado quejando de sus problemas económicos con él y Hannah. Desde que me excluyó del fideicomiso, había tomado malas decisiones financieras y ahora estaba preocupada por el mantenimiento del hogar familiar. Adam dijo que ella había insinuado que quería que él y Hannah ayudaran a cubrir los gastos. No le hizo gracia, pero no quería empeorar las cosas negándose rotundamente. No me sorprendió. Esto era justo lo que había estado intentando evitar. Mientras tanto, el resentimiento de Hannah hacia mí se hacía cada vez más evidente. Había estado llamando a Adam con frecuencia, desahogándose sobre cómo ahora era la única hija responsable que quedaba para lidiar con nuestros padres. Incluso me envió un mensaje diciendo que estaba harta de cargar con todo el peso y que necesitaba dejar de ser tan egoísta. No le respondí. Entonces, de repente, mi mamá me envió otro mensaje. Esta carta estaba llena de agresión pasiva. Escribió sobre lo sola que se sentía y cómo quería reconciliarse, pero era evidente que no había cambiado de postura. Afirmó que estaba dispuesta a perdonarme si lograba entrar en razón y priorizar a la familia. No fue una disculpa. Fue otro intento de manipularme. No respondí. En mi siguiente sesión de terapia, mencioné el mensaje. Mi terapeuta me dijo que me centrara en encontrar un cierre interior en lugar de esperar a que mi madre asumiera la responsabilidad. Dijo que esperar un cambio genuino de alguien que se niega a ver sus defectos solo me traería más frustración. Fue un buen consejo, y empecé a trabajar para dejar ir la esperanza de que las cosas cambiaran algún día. Adam, por otro lado, seguía intentando mediar.
Me dijo que había confrontado a nuestra madre por su comportamiento, diciendo que la familia no podía avanzar hasta que ella asumiera la responsabilidad de cómo me había tratado. Su respuesta fue previsible. Lo desestimó, diciendo que no entendía el dolor de una madre y que yo era la causante de la ruptura. Él estaba frustrado, pero admitió que no sabía cómo llegar a ella. Entonces llegó el giro inesperado. Una prima mía, con quien no había hablado en meses, publicó en Facebook una larga publicación defendiéndome, criticando el comportamiento de mi madre y diciendo que era injusto que alguien esperara que arreglara algo que no había roto. La publicación causó sensación en nuestra familia. Algunos familiares la elogiaron por hablar, mientras que otros apoyaron a mi madre, diciendo que la situación no debería haberse hecho pública. La reacción negativa debió ser demasiado para mi madre, ya que desactivó temporalmente sus cuentas de redes sociales. Ada me dijo que estaba furiosa por la publicación y me culpó de poner a la familia en su contra, aunque yo no tenía nada que ver. Poco después, Hannah volvió a llamar, esta vez con un ultimátum. Me acusó de causar un drama innecesario y exigió que me disculpara con la familia. Dijo que era hora de terminar con esta pelea infantil y dejar de complicarnos las cosas. Con calma, le dije que no me iba a disculpar por poner límites ni por mis decisiones de vida. Me colgó. La verdadera sorpresa llegó durante una videollamada familiar por Zoom. Adam me convenció de unirme. Mi papá, quien había guardado silencio durante la mayor parte de esta historia, finalmente habló. Admitió que las acciones de mi mamá fueron la razón por la que me alejé y que su obsesión por controlarme me había alejado. Escucharlo decir eso me llenó de confianza, aunque sabía que él no haría nada significativo para apoyarme. Por primera vez, sentí que no cargaba sola con todo esto. Decidí mantener firmes mis límites. Los intentos de mi madre de manipularme, culparme o pintarse de víctima ya no funcionaban. Había terminado de sacrificar mi paz para apaciguar su ego. Esta era la claridad que necesitaba para seguir adelante, con o sin ella. Adam vino una noche con las novedades que casi esperaba. Los problemas financieros de nuestra madre habían empeorado. Al parecer, se había estado desahogando con él y Hannah, insinuando lo difícil que era mantener el hogar familiar. Lo que no vi venir fue que les había pedido ayuda económica directamente. No había recurrido a mí, por supuesto. Me había dejado completamente fuera. Pero no dudó en culpar a Adam y Hannah por lo mucho que se lo debían a la familia. Adam no estaba contento, pero Hannah se lo tomaba como algo personal. Me había estado llamando constantemente, dejándome mensajes sobre cómo estaba abandonando mis responsabilidades. Ignoré la mayoría, pero cuando empezó a acusarme de ponerle toda la carga a ella, finalmente le respondí. Le dije sin rodeos que no me iba a involucrar. Mamá le había hecho la cama y ahora tenía que acostarse en ella. A Hannah no le sentó nada bien. Unos días después, apareció en mi puerta, furiosa. Dijo que estaba siendo egoísta, dejándola a ella y a Adam con todo. Mientras observaba, me quedé tranquila, repitiéndole lo que le dije en el libro. Las decisiones de mamá eran suyas y que no iba a ceder en mis límites para arreglar un desastre que no había creado. Hannah se marchó furiosa, dando un portazo. Poco después, mi papá llamó. Rara vez se comunicaba por su cuenta, así que me sorprendió ver su nombre en el teléfono al contestar. Empezó disculpándose por no haber intervenido antes. Admitió que se sentía atrapado. Su madre tenía todo el control financiero, y él no quería causar problemas en casa. Dijo que entendía por qué me distanciaba y esperaba que no le reprochara su inacción. Fue la conversación más sincera que habíamos tenido en años, pero no cambió mucho. Él seguía sin estar dispuesto a enfrentarse a ella. La emboscada. Entonces llegó la emboscada. Hannah me convenció de ir a una reunión familiar, diciendo que era solo una cena informal y que todos necesitaban un respiro de la tensión. Debería haberlo pensado mejor. En cuanto entré, sentí la tensión en el ambiente. Mamá estaba sentada a la cabecera de la mesa, claramente lista para un duelo. La conversación no tardó en cambiar de tema. Mamá empezó a hablar de cómo la familia se había desmoronado y de que todo mejoraría si yo volvía. Lo presentó como una súplica de reconciliación, pero era evidente que quería que me disculpara por todo. Mantuve la calma y le dije lo mismo que llevaba meses diciendo. No iba a disculparme por mis decisiones de vida, y no iba a volver a conectar con ella a menos que ella respetara mis límites. Fue entonces cuando Hannah estalló. Me acusó de ser fría y egoísta, diciendo que solo había causado problemas desde que decidí alejarme de todos. Salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Adam intervino, alzando la voz por primera vez. Le dijo a mamá que su obsesión por controlar era el verdadero problema y que debía dejar de culparme de todo. Mamá no se lo tomó bien. Se levantó, con lágrimas en los ojos, y anunció que le había arruinado la Navidad antes de salir de la habitación. El resultado fue igual de caótico. Mis familiares empezaron a opinar, algunos a mi favor, otros a favor de mamá. Adam me contó después que algunos familiares lo habían estado llamando para preguntarle por qué no podía simplemente disculparme y arreglar las cosas. Otros, incluido el primo que me defendió en Facebook, me contactaron para ofrecerme su apoyo. Estoy en terapia. Analicé todo lo sucedido. Mi terapeuta me indicó que el comportamiento de mi madre se basaba en el miedo a perder relevancia y control. Esto no justificaba sus acciones, pero me ayudó a entender por qué se resistía a soltar.
Esa constatación me reafirmó más que nunca en mantener mis límites. Hannah, mientras tanto, no me hablaba. Cada vez que intentaba hablar con ella, se quedaba callada. Adam dijo que se sentía abrumada, pero ella se negaba a admitirlo. Había asumido el rol de hija responsable y me guardaba rencor por haberme distanciado. La desesperación de mamá empezó a hacerse notar. Me envió un mensaje largo acusándome de ser cruel y egoísta. Era la misma historia de siempre y no me molesté en responder. En cambio, me centré en quienes me apoyaban. Adam volvió a visitarme y me dijo que también estaba considerando distanciarse de mamá. Había sido su consejero durante meses y estaba cansado de la manipulación constante. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba de luto por la relación con mi madre. La culpa y la tristeza que me habían agobiado durante tanto tiempo habían desaparecido, reemplazadas por una sensación de paz. Sabía que había hecho todo lo posible por mantener mis límites y, al mismo tiempo, estar abierta a la reconciliación. Y eso era suficiente. De ahora en adelante, estaba decidida a proteger mi paz, pasara lo que pasara. Poco después del drama navideño, Adam me llamó con una noticia inesperada. Mamá había estado hospitalizada brevemente debido a problemas de salud relacionados con el estrés. No era una situación grave, pero sí lo suficientemente grave como para conmocionar a la familia. Adam la había visitado y le había dicho que se veía pálida y cansada, pero eso no le había impedido hablar de lo mucho que la agobiaba todo. Poco después, Hannah me llamó para instarme a visitar a mamá. Dijo que esto era una llamada de atención y que necesitaba dejar atrás el pasado por el bien de la familia. La escuché, pero me mantuve firme. No iba a romper mis límites por culpa. La salud de mamá pudo haberse visto afectada por el estrés, pero yo no fui responsable de sus decisiones. Le dije a Hannah que no iría al hospital, lo que solo la frustró aún más. Adam, mientras tanto, estaba llegando a su límite. Había pasado horas en el hospital escuchando a mamá culpar de su estrés a la deslealtad familiar. Cuando ella empezó a presionarlo para que ayudara a arreglar las cosas conmigo, finalmente estalló. Le dijo que su obsesión por el control era lo que me había alejado, y le advirtió que si no se examinaba a fondo y buscaba terapia, nos perdería a ambos para siempre. Mamá no se lo tomó bien, dijo Adam. Lloró y lo acusó de volverse en su contra. Pero él no se acobardó. Salió del hospital con la certeza de que las cosas no podían seguir así. Hannah, en cambio, insistió. Nos acusó a Adam y a mí de abandonar a la familia. Dijo que les estábamos complicando las cosas a todos y que mamá no estaría en esta situación si hubiéramos sido más comprensivos. Adam y yo no discutimos con ella, pero era evidente que la división familiar no hacía más que crecer. Nuestro papá se mantuvo neutral, como siempre. Visitó a mamá en el hospital. Le dijo a Adam que deseaba que las cosas fueran diferentes y que esperaba que encontráramos una solución. Aún así, no se ponía firme, lo cual era frustrante, pero no sorprendente. Una semana después, le dieron el alta a mamá. Fue entonces cuando me contactó directamente. Su tono era diferente esta vez, más tranquilo, casi como una disculpa. Dijo que estaba dispuesta a considerar la terapia y que quería trabajar para reparar nuestra relación. Por un momento pensé que quizá hablaba en serio sobre cambiar, pero dado todo lo que había pasado, no podía bajar la guardia. Respondí con cautela, diciendo que apreciaba su disposición a intentarlo, pero que necesitaba ver acciones consistentes antes de volver a involucrarme. Adam estuvo de acuerdo con mi decisión de esperar. Se había distanciado cada vez más, negándose a atender sus llamadas a menos que ella estuviera dispuesta a hablar de algo que no fuera un drama familiar. Mientras tanto, Hannah seguía intentando mantener la calma. Con ambos retrocediendo, todo el peso de las exigencias de mamá recaía sobre ella. Adam dijo que empezaba a sonar abrumada, pero no lo admitía. Seguí concentrándome en la terapia, que me ayudaba a superar la culpa persistente. Mi terapeuta me animó a priorizar mi propio bienestar y a dejar atrás la idea de que podía solucionar la disfunción familiar. Fue liberador darme cuenta de que ya no tenía que cargar con esa carga. Casi al mismo tiempo, recibí un importante ascenso en el trabajo. Sentí que validaba todo lo que había logrado. La prueba de que alejarme del caos me había permitido prosperar. Por primera vez en años, sentí que tenía el control total de mi vida. Adam también tomó una decisión importante. Tras meses intentando mediar, oficialmente dejó de tener contacto con su madre. Me dijo que no podía seguir lidiando con la constante culpa y la manipulación que dejaba a Hannah como hija única, sin poder comunicarse activamente con ella. Adam y yo nos sentimos mal por ella, pero sabíamos que tenía que poner sus propios límites. El siguiente paso de mamá era previsible. Me envió un largo y emotivo mensaje pidiendo una reunión familiar. Habló de cuánto extrañaba cómo eran las cosas antes y de que solo quería que volviéramos a estar juntos. No respondí. Sus palabras me parecieron vacías, sin ningún esfuerzo real por cambiar. Entonces, de repente, Hannah me llamó. Parecía agotada y admitió sentirse abrumada. Dijo que no sabía cuánto tiempo más podría seguir cargándolo todo ella sola. La escuché y le ofrecí apoyo, pero con delicadeza la animé a pensar en establecer límites con mamá. No fue una conversación fácil, pero me pareció un paso en la dirección correcta. Finalmente, decidí escribirle una carta a mamá. No fue una rama de olivo.
Fue una forma de expresar mis sentimientos y establecer términos claros para cualquier relación futura. Expliqué por qué había tomado esas decisiones y enfaticé que cualquier reconciliación debía basarse en el respeto y una comunicación más sana. No sabía si realmente me escucharía, pero me sentí bien al contarlo todo. Ahora estoy enfocada en seguir adelante. Me he rodeado de amigos que me apoyan y de una familia elegida que me respeta por quien soy. El peso del pasado finalmente se está disipando, y por primera vez me siento libre de la dinámica tóxica que me retuvo durante tanto tiempo. No es el final que esperaba, pero es el que necesitaba.